buenas tardes a todos y a todas, a quienes nos siguen aquí presencialmente y también en línea. Bueno, la sesión de hoy es muy especial, como todas, pero esta es muy especial porque nos acompaña el doctor Octavio López López, Francisco Octavio López López. Él es investigador del SENADE. Nada más, recuerdo muy brevemente la dinámica de este seminario. Está impartido por investigadores e investigadoras del SENADE. Entonces es un curso de actualización y formación en pensamiento crítico. Tiene esa doble intención: formar o actualizar a quien ya tiene un recorrido en estas corrientes de pensamiento crítico contemporáneo. Y la sesión de hoy, les decía, la va a impartir el doctor Francisco Octavio López López. El título de su ponencia es Pensamiento crítico, derechos humanos y América Latina. Y bueno, sin más preámbulos, quiero decir algo. El doctor Octavio publicó este libro que se llama Filosofía y Tempestad, trazos nuestroamericanos al sujeto de derechos humanos. Y digo esto no solamente para hacerle publicidad a Octavio, sino para mostrar cuán íntimamente relacionado está su ponencia con sus intereses de investigación. Entonces, es un investigador muy bien formado, que ya tiene un recorrido en la materia, ha publicado un libro sobre el pensamiento crítico de los derechos humanos. Entonces, bueno, creo que vamos a disfrutar mucho la sesión de hoy. Entonces, sin más preámbulo, ahora sí le doy la palabra a Octavio. Adelante. Gracias, Guillermo, por la introducción tan generosa, ¿no? hacia mi persona, y para justo dar apertura a esta, pues más que una conferencia, podemos decir, pues quizás una charla, ¿no? Quizás suena muy ambicioso dar los suficientes elementos para generar un momento de formación, pero sí al menos a lo que aspiro es provocar cierta discusión, brindar algunos insumos que permitan problematizar, discutir, ¿no? Generalmente las visiones que tenemos de derechos humanos tienden a ser pues un tanto anquilosadas. Pues bueno, me interesa compartir algunas de las que yo conozco que pueden o espero que sean un tanto refrescantes. Si por favor pueden poner la presentación. Gracias. Bueno, de entrada, yo más bien cambié un tanto el título de la ponencia. En vez de ser Pensamiento crítico, derechos humanos y América Latina, pues más bien quedaría, ¿no? Pensamiento crítico de derechos humanos desde América Latina, para tratar de darle una especie de ordenamiento a estos tres elementos, pues con la intención, ¿no?, de aterrizarlo un poco más hacia un nicho un tanto más acotado, ¿no? Si me das la siguiente, por favor. Ahí, me interesa de entrada aclarar este tipo de cuestiones para intentar aterrizarnos, intentar situarnos, colocarnos, de qué estamos hablando cuando hablamos de teoría crítica o pensamiento crítico de derechos humanos, ¿no? De entrada podemos hablar, la figura que está en el rojo más intenso, del amplio campo que podría ser la teoría crítica o bien las teorías críticas, que eso ya se vio con el profesor que tengo aquí a mi izquierda en la primera sesión del curso de este curso, donde entra, pues quizás las figuras más notables pues pudieran ser la famosa Escuela de Frankfurt, ¿no? Horkheimer, Marcuse, Adorno, y sobre todo que se propone se propuso desde estos investigadores el contraste entre teoría crítica y teoría tradicional, ¿no? Una teoría que pudiera ser mucho más analítica, descriptiva, que pudiera ser la teoría tradicional, o al menos de su concepción, y la teoría crítica, que también tiene un tanto de sospecha y un tanto de transformación, una pretensión de transformación para la emancipación social. Entonces, desde ahí podemos hacer ese contraste. Claro que tanto en retrospectiva podemos encontrar otras voces que pudiésemos ahora juzgar como teoría crítica, pensando, por ejemplo, en Freud, Nietzsche, Marx, o inclusive hay quien intenta ubicar a Rousseau como un antecedente de la teoría crítica, ¿no? Y asimismo, como esta igual la perspectiva crítica, teoría crítica, ha devenido en muchos y muy distintos, no solo, ¿cómo llamarlo?, como enfoques
incluso sí, disciplinas, perspectivas de la más diversa índole, ¿no? Buena parte, quizás la mayor parte de los feminismos abrevan de alguna manera o pueden colocarse como teorías críticas, la perspectiva postcolonial, por ejemplo, el postestructuralismo, la decolonialidad, por supuesto, pudiésemos irlo colocando en este gran árbol, ¿no? No se diga la tradición marxista, en fin, sobre eso vamos a encontrar una amplia gama, ¿no? Esto lo digo porque de aquí, al menos yo identifico que podemos encontrar dos, por así decirlo, dos ramas, ¿no? Por un lado, la que está a la derecha, que pudiese ser el pensamiento crítico latinoamericano, que también estamos hablando de algo sumamente diverso, ¿no? Pudiésemos decir que uno de las figuras inaugurales sería José Carlos Mariátegui, pensador peruano, que muere en el año 30, me parece, ¿no? Muy joven, y tiene una muy sólida formación en marxismo, pero lo utiliza para ver la realidad peruana. Asimismo también cercanía con otras corrientes, ¿no? Quizás incluso hasta más atrás, José Martí inclusive, o bueno, una de las figuras nodales pudiese ser Franz Fanon, ¿no? Igual, que fallece muy joven, psiquiatra, filósofo, de Martinica. Ello por dar simplemente una pincelada, ¿no? De la amplia producción que hay de pensamiento crítico en América Latina o latinoamericano, y ahí puse simplemente tres figuras que se desprenden: la teoría de la dependencia, de un giro como más socioeconómico, las filosofías para la liberación, prefiero ahí utilizar la nomenclatura que es más de Horacio Ceruti, en vez de simplemente hablar de filosofía de la liberación, sino que más bien con ese énfasis, de decir que son varias perspectivas. Ceruti identifica 4, ¿no? Analéctica, ontológica, problematizadora, historicista, y hay quienes intentan todavía colocar otras más, ¿no? Y bueno, sociología de la explotación de don Pablo González Casanova, quien acaba de fallecer hace algunos días, ¿no? Apenas una pérdida lamentable. Y sobre eso podemos encontrar otro tipo de perspectivas en crítica literaria, psicología de la liberación, incluso la propia teología de la liberación pudiese caber en esta perspectiva, ¿no? Por el otro lado, más o menos a la par, en cuanto a jerarquía, identificamos también un amplio movimiento que pudiésemos llamar como teoría crítica del derecho o simplemente crítica jurídica, que tiene exponentes en distintos espacios del globo, ¿no? Tanto la famosa escuela de los Critical Legal Studies de corte más anglo, la crítica del derecho francés, también una vertiente italiana, igualmente española, y desde ahí se desprende o pudiésemos ubicar que también está justamente la crítica jurídica latinoamericana, con uno de sus exponentes principales vendría a ser Óscar Correas, quien falleció, si no mal recuerdo, a inicios de la pandemia, en el 20, exiliado argentino en México. Él le gustaba decir, bueno, yo llegué a México en 1976, la fecha indica la causa de por qué llegué hasta acá. Lo que me interesa también señalar, y por eso pongo esa línea punteada, es que la crítica jurídica latinoamericana abreva en gran medida no solo de aportes propiamente jurídicos, inclusive no solo de la teoría crítica del derecho en general, quizás de latitudes más europeas, sino también de otros insumos, como decíamos previamente, de la filosofía de la liberación, de la teología de la liberación, desde el psicoanálisis, pero producido en América Latina. Y lo que yo al menos identifico, quizás es un tanto mi percepción, que desde el pensamiento crítico latinoamericano, esta escuela a veces es un tanto olvidada o es un tanto desconocida, ¿no? Se conoce igual la teoría de la dependencia, la filosofía de la liberación, inclusive la teología de la liberación, pero no se trabaja esta vertiente jurídica, o bueno, que se enfoque en fenómenos jurídicos, pero desde una perspectiva amplia. Ahorita vamos a ir avanzando, ¿no? Cómo tratar de abordar esta temática desde una perspectiva mucho más multidisciplinar o amplia, ¿no? Y bueno, desde la crítica jurídica latinoamericana se abordan distintas temáticas, desde el litigio estratégico, uso alternativo del derecho,
obviamente cuestiones como pluralismo jurídico, y una de sus vertientes, entre las tantas, es el estudio en derechos humanos, o los estudios en derechos humanos, que es finalmente a donde vamos a llegar con la figura de color azul, que podemos llamarle teoría o pensamiento crítico de derechos humanos, que igual, dada la cuestión multidisciplinaria abierta que se procura, pudiésemos también encontrar que tiene cierta vinculación con el pensamiento crítico latinoamericano, aunque a veces no se conozca o no se tenga tan presente la crítica jurídica formalmente como tal. Algo más iba a decir, pero se me escapa. Bueno, esta simplemente como intento de genealogía es una exposición simplemente para intentar dar un orden, ¿no? Porque claro que hay distintos cruces entre distintas perspectivas y que hay muchísimas que no están aquí ni siquiera reflejadas, ¿no? Pero simplemente para irnos orientando y problematizando, ¿no? Que es algo que también a veces tenemos un tanto en deuda, o siento yo que un tanto en deuda en el desconocimiento de la Escuela de Crítica Jurídica Latinoamericana, desde otras perspectivas también latinoamericanistas, ¿no? Si me das la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, antes de entrar propiamente a la temática de derechos humanos, me interesa ir aclarando, porque a veces podemos pensar o confundirnos que en automático toda teoría crítica o perspectiva crítica o posicionamiento crítico en automático tiene afinidad con la figura de derechos humanos, lo cual no forzosamente es así. Hay perspectivas, aquí identifico algunas, que autores que, por así decirlo, son tan críticos que reniegan de la figura de derechos humanos. Hay argumentos, algunos que se sostienen, otros que considero a mi juicio que no tienen tanta validez, sin embargo vale la pena de alguna manera exponerlos, ¿no? Y saber tomar en cuenta ese tipo de posicionamientos. De entrada, este filósofo de origen marroquí, si no mal recuerdo, Alain Badiou, pero que está en Francia, tiene un librito pequeño que se llama La Ética, donde justamente critica la figura de derechos humanos, que se han vuelto como una especie de ética global, blanda, sin suficiente fortaleza, y mucho vinculado con el derrumbe, ¿no? de la Unión Soviética y el campo socialista, ¿no? O sea, ¿qué nos queda al final de cuentas? La narrativa socialista, la narrativa revolucionaria, cayó por los suelos, dirían después del deshielo, ¿no? Después de la Guerra Fría. Pues bueno, lo que nos queda para conformarnos es una especie de ética blanda, que simplemente alude a cuestiones morales, ¿no? Dice más cosas, pero realmente con la intención de ser sintético, pues podemos quedarnos con esa, o bueno, expongo esta posición, ¿no? Bernstein es un economista de origen estadounidense, aunque radicado en Canadá. Tiene también un libro breve que se llama La tiranía de los derechos, y ahí él justamente cuestiona algo que considero que es muy válido, que dice, bueno, es que por poner algo en una declaración, en una normativa, no se va a convertir en realidad. O sea, pareciera que es algo obvio, pero muchas veces dentro de las trampas jurídicas, o bien como a veces se le llama el utopismo jurídico, pues parecería que ya con conseguir una norma, una ley, pues ya se va a modificar la realidad. E inclusive él apela más bien a la cuestión de la responsabilidad, ¿no? Cuestiones de responsabilidades humanas, o bien de que muchas veces al penetrar en los entramados institucionales o burocráticos ciertas causas, por ejemplo, no sé, cuestiones de demanda por el agua, pues ya de alguna manera encorsetan a los sujetos políticos, a los movimientos sociales, a las dinámicas propias del Estado, lo cual llega a dinámicas de desgaste, ¿no? O sea, la gente va perdiendo interés, se van esperando que si el documento tal, que si la prórroga, o hace rato también comentábamos en la comida, que si el amparo tal, que lleva un año y tal otra cuestión, pues terminan de alguna manera o generalmente desarticulando los procesos de lucha social, ¿no? Además de hacer una crítica, que ahí coincidirá con los autores posteriores, al decir que son un producto, bueno, imperial, de corte imperial, y además de corte occidental, ¿no? O sea, de que hablar de derechos, o sea, con ese derecho subjetivo, remite a una producción occidental, o remitiría, según Bernstein, a una producción occidental que en otro tipo de culturas no existe como tal, sino más bien, como mencionábamos anteriormente, está más bien la cuestión de la responsabilidad.
en un siguiente momento, Gustavo Esteva, creo que era sociólogo, intelectual, muy, muy apegado a los zapatistas, movimiento zapatista, y fue director del CIDESI de Oaxaca por mucho tiempo, y junto con esta intelectual hindú, Madhusuri Prakash, sacaron un libro a finales de los 90 que se llama Grassroots Postmodernism. Me parece que no está traducido al español, y ahí hay un capítulo que habla justamente, o que considera que los derechos humanos son el caballo de Troya de la recolonización, ¿no? Y bueno, ahí retoman de alguna manera o se suman a la posición de Nin, donde pues más bien son un producto occidental de corte imperial, de corte capitalista, burgués, que igual difumina las causas sociales al entramado del Estado, y que además en concreto trabajan 3 derechos: el derecho a la educación, que hay otros textos donde Gustavo Esteva está en contra de la figura de la educación, me parece algo bastante discutible, y de cómo inclusive apelando a una pedagogía del oprimido de Paulo Freire, pues ya se están ejecutando prácticas de dominación, ¿no? También están en contra del derecho a las mujeres sobre su cuerpo, y consideran que es justamente una demanda de corte occidental blanquizado que ha penetrado en países como India y China, ¿no? O igualmente que termina siendo, como ya decíamos, una práctica monocultural que solo remite a un tipo de visión, de cosmogonía, y que deja afuera las otras, ¿no? Además de apelar justo al que creo que no tiene mucha solidez este alegato, donde habla que las naciones tienen el derecho a hacer la guerra, el derecho humano a hacer la guerra, ¿no? Lo cual me parece que es una imprecisión por parte de este par de intelectuales. Y por último, y lo puse de un color distinto y también en cursivas, Óscar Correa. Si recuerdan, lo habíamos mencionado como una de las figuras principales dentro de la crítica jurídica, entonces parecería que es como una contradicción. ¿Cuál es la posición de Correas? Habría que entenderlo justamente como un pensador marxista, pero también un pensador escéptico, es decir, de la línea de Hume. Y si podemos ver varios de sus textos, cuestiona fuertemente la figura del derechos, o bien de derecho subjetivo. Como dice, a final de cuentas es una facultad que otorgan los estados, y el Estado, al ser justamente en este momento, en esta etapa histórica, controlado por la clase burguesa, pues no hay de otra más que es justamente una facultad que te otorga la burguesía, y una facultad simplemente acotada a las demandas que te permiten de alguna manera transitar a través del entramado del Estado. Cosa curiosa, porque al final de varios de sus textos apela a que hay que hacer una subversión de derechos humanos, utilizarlos de una manera subversiva, pero yo no he encontrado algún texto donde diga cuál es su planteamiento respecto a esta temática, ¿no? Entonces ahí queda como, pensaría yo, dentro de sus muchos aportes, quedaría como a mitad del camino, ¿no? Si me das la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, de entrada me interesa hacer justamente una especie de desmontaje de ciertos lugares comunes que tenemos cuando hablamos de derechos humanos, ¿no? Generalmente, cuando apelamos a su origen, cuando surge la figura de derechos humanos, pues nos viene a la mente, que es el caso más reciente, la Declaración del 48, ¿no? O bien nos vamos tantito para atrás y pues vendría la Revolución francesa, ¿no? Y bueno, los grandes principios de libertad, igualdad y fraternidad. En general, las que se ubican o las que se localizan son las tradiciones o hegemónicas o tradiciones canónicas de derechos humanos, que sería la tradición inglesa con la Revolución Gloriosa, también un poco con la Carta Magna, la Revolución Francesa y su correspondiente Declaración del Hombre y del Ciudadano. Ojo, que ahí, como esta historia oficial de este tipo de revolución, anula otro tipo de documentos, como la Declaración de la Mujer y la Ciudadana. O bien lo retomamos más adelante, las declaraciones de los revolucionarios haitianos, que se hacen a la par de la Revolución Francesa. Y por último, la otra tradición canónica pues vendría a ser la estadounidense, o bien como le puse ahí, usamericana, ¿no? Que de entrada, si apelamos un poco, ahorita no es momento de profundizar, pero a ciertos aportes de la teoría decolonial, pues nos damos cuenta que estas 3 tradiciones
remiten a, bueno, un momento pues ya propio de la modernidad, lo que se le ha denominado la modernidad, como etapa histórica, y también a una región muy particular del globo, es decir, los centros metropolitanos, las potencias centrales, ¿no?, dentro del sistema mundo. Si me das la siguiente, por favor. Algo de lo que se ha trabajado un tanto es que pudiésemos encontrar de menos una cuarta tradición, que sea la tradición hispanoamericana de derechos humanos. Bien, creo que una de las figuras más relevantes sería Fray Bartolomé de las Casas y la defensa primero de los indios y al final de su vida también de la población afrodescendiente, con cuestiones controversiales que puede tener su figura. Y sobre esto mismo pues encontraremos otro tipo de otras figuras, ¿no?, tales como Vasco de Quiroga, Alonso de la Veracruz, o inclusive podemos hablar de distintas generaciones, ¿no? Yo ubicaría a un Guamán Poma también como una generación posterior dentro de esta misma tradición. Aquí hay una bronca, ¿no? Que realmente cuando se hace se intenta desmantelar o bien a esta tradición, es decir, con el argumento de que no fue una tradición como tal de derechos humanos, es justamente que dentro de este contexto no existía la figura de derechos, o sea, no existía el derecho subjetivo, lo cual, bueno, distintos estudios, entre ellos los de Jesús Antonio de la Torre Rangel o Alejandro Rosillo, indican, ¿no?, que la figura de derecho subjetivo ya existiría desde finales de la Edad Media, ¿no? Y entonces, aunque no le llamen propiamente derechos humanos, ya estamos hablando de derechos y no de derecho como tal. Y algo también interesante que detalla Mario Ruiz Sotelo en un artículo, creo que se llama así, Una visión decolonial de derechos humanos, es justamente que esta sería una especie de tradición, e incluso la figura de derechos humanos en general no es un producto occidental, con lo cual ya viene de alguna manera respondiendo a los argumentos de los autores citados previamente, sino que es más bien un producto que surge por el proceso de occidentalización, es decir, por el encuentro, entendido como encontronazo, no como un encuentro armonioso entre los denominados dos mundos, ¿no? Donde es propiamente el imaginario, sí, europeo del derecho subjetivo, pero apelando a la relación o al mundo, sí, la condición multicultural que se da desde 1492 en adelante, ¿no? Entonces desde ahí podemos ir encontrando distintos elementos para sostener este tipo de planteamiento. Bueno, otra también de las críticas o especie de regateo que hacen a estas figuras es que pues aluden al derecho natural, ¿no? Es decir, una especie de, a grandes rasgos, una especie de derecho divino en vez de un derecho mucho más republicano o civil. Pero pues bueno, creo que las respuestas propias vendría a ser que una tradición totalmente laica no la encontramos una beta totalmente laica no la encontramos en las tradiciones previas, ¿no? Y otra, o al menos no inicialmente, y otra de alguna manera de las maneras de responder esta crítica, pues es ahora sí que las herramientas que están a la época, no podían utilizar la crítica política de corte marxista o teoría queer, o pues eran los elementos que existían en ese momento, ¿no? Y sobre esos estas figuras utilizaron lo que estaba a la mano, ¿no? Si me pasas la siguiente. Digo, eso es todo un tema, pero de momento me interesa de alguna manera para exponerlo, para de alguna manera ir desmontando esta concepción a veces tan occidental, tan monocultural que podemos tener de la figura de derechos humanos. Y algo que también se ha intentado trabajar un poco, no he encontrado quien lo haga de alguna manera tan contundente, pero quedaría también como para trabajo posterior, una tradición haitiana de derechos humanos. De entrada, quizás para quienes no tengan conocimiento y será entendido o entendible por qué ocurre esta cuestión, la revolución haitiana, a veces tan soterrada o a veces tan oculta, es la primera revolución que ocurre en América Latina, ¿no? Hay que recordar que Haití, Saint-Domingue, era colonia francesa al momento que estalla la Revolución Francesa, ¿no? Y justo cuando propiamente los franceses continentales o los franceses europeos inician este proceso, esta gesta,
también la población haitiana de alguna manera dice, oye, pues esas reivindicaciones de libertad, igualdad y fraternidad que dicen para ellos, que dicen que es para todo el género humano, ¿por qué nosotros en nuestro territorio sigue habiendo esclavitud, ¿no? Pues es que nosotros también queremos participar de ese tipo de demandas, ¿no? Y hay muchos trabajos bastante interesantes de la revolución haitiana y justamente dan cuenta de cómo los revolucionarios haitianos o los jacobinos negros, diría James, C.L.R. James, de alguna manera retoman las demandas de los franceses y las estiran, las llevan hasta una extensión mucho más amplia. En ese sentido se dirá, no es que la revolución haitiana sea más francesa que la francesa, sino que inclusive la revolución francesa fue menos haitiana que la haitiana, ¿no? Una revolución explícitamente anticolonial, explícitamente antiesclavista, y ojo, es relevante decirlo, es la primera y única rebelión hecha por negros en la que triunfan y fundan un nuevo país. O sea, varios de los levantamientos que posteriormente vendrán en América Latina retoman ciertos imaginarios que se generan en este momento, ¿no? O sea, Bolívar tuvo que ir me parece con Toussaint Louverture, uno de los revolucionarios de ese momento, para tanto obtener insumos estratégicos, militares, como también propiamente ideológicos. Y no está de más decir que Jefferson, padre fundador de los Estados Unidos, defenestraba absolutamente este tipo de este movimiento, ¿no? Justamente lo veía como una turba, un momento incivilizado. Claro, Jefferson era un esclavista, claro, no le van a gustar los movimientos propiamente antiesclavistas, ¿no? Y justamente uno de los intelectuales que surgen en la época, Jean-Louis Bastei, tiene un textito, El sistema colonial develado, donde detalla tanto agravios ocurridos durante el periodo colonial como los procesos o las causas de reivindicación para subvertir ese orden social, ¿no? Esto considero yo que pudiésemos verlo como una especie de demanda y configuración de derechos humanos. Pero bueno, esto nada más para simplemente anunciarlo, ¿no? Si me das la siguiente, por favor. Bien, estas 6 figuras que aquí expongo no son, por así llamarlas, ni las únicas, ni mucho menos quizás las más importantes en cuanto a teoría crítica de derechos humanos, sobre todo en América Latina o para América Latina. Sin embargo, bueno, considero yo que son las que conozco un poco mejor y que me interesa de alguna manera compartir, ¿no? Algunos de los muchos aportes que pudieran haber tenido, ¿no? Hasta arriba, bueno, está Ignacio Ellacuría, propiamente español, aunque migró a América desde edad muy joven hasta su muerte, y en concreto a El Salvador, y se deja permear justamente por la cuestión de la guerra civil que acontece en ese país. Bueno, un filósofo de gran altura, su obra máxima es La filosofía de la realidad histórica, y propiamente en su etapa posterior es cuando más se aboca a la cuestión de derechos humanos. De alguna manera él apuesta por una visión mucho más combativa, incluso llega a mencionarla como revolucionaria de derechos humanos, y invita a pensarlos de una manera mucho más amplia, o concepción abierta. Tiene un articulito muy breve, o un esquema muy breve inclusive, donde dice, bueno, los derechos humanos, ¿a qué nos referimos con ellos? Bueno, son una cuestión de demandas históricas, son incluso un impulso biológico que tenemos los seres humanos, son momentos utópicos, son momentos ideológicos que pueden devenir en ideología. Él distingue momentos ideológicos que pueden devenir en ideologización, él distingue ideología de ideologización, y más hasta el final dice, bueno, son propiamente normativas, tanto de los estados y tratados internacionales. A lo que voy de entrada es que este autor nos ayuda para no quedarnos justamente con la visión de derechos humanos únicamente como la norma, que claro que es relevante, que es importante pensarlo de esa manera, pero no perder ese enfoque y que nos es útil para ello, pero su fundamento quizás lo rastreamos hasta otro tipo de momentos, de fenómenos que ocurren, ¿no? Inclusive llega a mencionar, pues es un elemento que propiamente la humanidad cada vez va considerando como más incuestionable,
que eso me parece un tanto problemático, pero es relevante como esta visión abierta que incita a verlos más allá de una visión como tan clásica. Abajito de él ubiqué a Joaquín Herrera Flores, también un autor español. Él sí radicó en España hasta su fallecimiento, e incita a pensarlos o a verlos como productos culturales. Es decir, la humanidad dentro de sus entramados, justo lo que dice, la distribución del hacer, es decir, quizás podemos llamarlos o traducirlo como desde los sistemas de clases que existen en todos los momentos históricos o que han existido en todos los momentos históricos, genera distintos productos tanto para perpetuar ese orden o a veces para afrontarlo. Dentro de la modernidad, en concreto dentro de la modernidad capitalista, considera él, uno de esos productos han sido la figura de derechos humanos. Es decir, pueden servir tanto para perpetuar cierto orden de dominación o bien para intentar al menos, si no subvertirlo, por lo menos afrontarlo, ¿no? Es entonces cuando ocurre este segundo caso, que dejan de ser productos culturales para convertirse en procesos culturales, ¿sí? Es decir, como procesos de lucha para reivindicación de demandas con la intención de generar un acceso igualitario a bienes. Es de una manera muy, muy rápida lo que estoy tratando de exponer de este autor, e igualmente tanto con el autor previo, con Ellacuría, llama la atención que ninguno de los dos los está viendo desde una perspectiva iusnaturalista o bien de un iusnaturalismo hegemónico. Tanto Ellacuría los concibe como algo propiamente histórico, es decir, que los seres humanos van generando a través de los niveles más altos de realidad, o bien, que no es de alguna manera considerado forzosamente excluyente, o bien como algo que las distintas culturas van creando para generar la satisfacción de necesidades, o bien para perpetuar cierto orden, ¿no? Pero no remiten a una naturaleza humana, a un espíritu, a una esencia, sino que es otra su condición, ¿no? Del otro lado, ubico también a Alan Arias. Él fue justamente investigador de aquí del CENADE, tiene distintos textos, a veces un tanto dispersos, pero bueno, quien tengo a mi izquierda sacó un libro, o próximamente va a sacar un libro homenaje, ¿no?, a esta figura. Y él también aboga por una visión amplia de derechos humanos, incorporando distintas demandas que actualmente tenemos, demandas multiculturales, demandas propiamente de género, una visión incluso mucho más que apele a la cuestión de la globalización hegemónica que se está dando actualmente, ¿no? Y sobre todo creo que uno de sus aportes primordiales, que retomaré más adelante, es la concepción crítica de víctima. O sea, generalmente concebimos a la víctima como aquella que desde el derecho positivo se le ha violado cierta facultad y por lo tanto ha sido agraviada jurídicamente, o bien desde una perspectiva mucho más cristiana en un mal sentido, la víctima es concebida como un momento sacrificial, ¿no? Incluso como víctima pasiva. Le toca sufrir, qué feo, pero pues ni modo, así es la vida, ¿no? Y él por lo tanto apela más bien en su concepción crítica que sea una concepción activa de la víctima. Es decir, la víctima reconoce cuál es su situación de sufrimiento, ver que ese sufrimiento no es normal, o bien si está normalizado, que no es natural y no es porque Dios así lo quiso, porque es el destino, sino que puede subvertir ese orden. Y generalmente este tipo de víctimas, cuando se organizan de manera colectiva, es de alguna manera cuando se pueden transitar hacia un estadio superior de dignidad. Es decir, son el puente que funciona, la concepción crítica de víctima es el puente que une tanto la condición de agravio, de sufrimiento y de violencia, con una concepción de dignidad, ¿no? A partir de ello también empleando la figura de derechos humanos. Más abajito está Mariana Celorio. Si ustedes la buscan en Google, van a encontrar sus artículos que, al menos los que he tenido acceso, me parecen bastante interesantes. Pensar la concepción ambivalente de los mismos, ¿no? Que de alguna manera coincide con lo que está planteando Herrera Flores, al hablar que bien pueden servir de una manera que ahí pudiésemos discutirlo, ¿no? Cuando llegan a una condición netamente institucionalista, pues se vuelve una concepción muy limitada,
una función muy despolitizante, desmovilizante de las causas sociales, aunque bien no son solamente eso, también pueden servir como demanda, como estrategia, como dinámica, como aspiración para movilizar tanto a sujetos individuales como colectivos. Del otro lado, una figura que ahorita ha sido señalada de cosas bastante graves, Boaventura Sousa Santos. Lo que ahorita retomo, que me parece bastante relevante, es la noción de urderechos. Es decir, bueno, él considera la figura de derechos humanos, o la catedral de derechos humanos, le menciona así, la figura más, o la tradición mucho más hegemónica de los mismos, remite a, o intenta negar la cuestión colonial que hay detrás de ellos, ¿no? Y sobre todo la cuestión colonial moderna que hay detrás de ellos. Sin embargo, la noción de derechos permite pensarlos justamente a partir de esos agravios que surgieron con la modernidad. Ahorita podemos discutir cuáles serían esos agravios, y son agravios sistemáticos, que pueblos enteros fueron sometidos o son sometidos a este tipo de agravios, y a partir de ello podemos intentar formular, a partir del agravio, la búsqueda de la dignidad. Y lo que nos va a servir para ello es justamente, vuelvo, la figura de derechos humanos. Y por último, más abajito, Franz Hinckelamert es un pensador, filósofo, economista de origen alemán, aunque radica en Costa Rica. Y digo, lo que me llama la atención de este momento para este momento, es que habla de la inversión ideológica de derechos humanos, que pudiese de alguna manera contraponerse tanto a lo de Celorio como lo de Herrera Flores. Dice, bueno, los derechos humanos tienen cierta naturaleza emancipadora, pero puede darse un momento ideológico o ideologización, según Ellacuría, en el que son invertidos, ¿no? Y tiene un trabajo donde utiliza la figura de John Locke, que a veces se utiliza como fundador o la figura principal de derechos humanos, ¿no? Gandhi y Luther King se quedarían chiquitos frente a él. Y él menciona, bueno, John Locke sí habla de cierto tipo de derechos, cierto tipo de demandas en el segundo tratado del gobierno civil. Sin embargo, también él llega a mencionar que los pueblos indígenas de Norteamérica, al ellos no ser lo suficientemente racionales para emplear los bienes que les han sido entregados, o sea, los bienes, territorios, etcétera, pues ellos no tienen el derecho a tenerlos. Por lo tanto, los colonizadores ingleses tienen mayor legitimidad para hacerlo. Si se oponen, los ingleses tienen el derecho a hacerles la guerra. Pero como los ingleses son cristianos y medios buenas gentes, en vez de matarlos cuando los venzan, tienen derecho de esclavizarlos, y así se cobran los gastos de la guerra, ¿no? Dice Hinckelamert, bueno, esta es totalmente la inversión ideológica que se ha dado de los mismos, y menciona varios casos, ¿no? Como en nombre de la figura de derechos humanos se violan derechos humanos. Así como antes se quemaban a las brujas en nombre del amor al prójimo, ahora ocurre esta dinámica, ¿no? Si me puedes dar la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, aquí es algo que propiamente he intentado desarrollar, no está totalmente terminado, que son como, me baso más bien en un esquema de otro filósofo, Enrique Dussel, sus tres configuraciones diacrónicas de la política, donde ubica tres momentos en los que se dan propiamente los cambios políticos, ¿no? A mí me interesó retomar este esquema y tratar de pensar la figura de derechos humanos, o el proceder, o las dinámicas, o los procesos de derechos humanos dentro de estas tres configuraciones. Cabe aclarar que pues no son procesos que nunca se acaban, todo lo contrario, sino que están en constante ciclo. En un primer momento ubicamos lo que sería el orden social injusto, es decir, ciertas dinámicas en las que acontecen lo que ahorita podemos llamar violaciones de derechos humanos, o bien agravios simplemente, y que por lo tanto hay ciertos sujetos que se dan cuenta o que conciben que ese orden no es natural, no es normal, y que por lo tanto puede ser modificado, ¿no? Ahí ubico lo de agravios originarios, que es lo que retomo de Boaventura, ¿no? Los urderechos, o lo que se suele, desde Ellacuría, olvidé mencionarlo, su noción de mal común. Generalmente, a veces en ciencia política hablamos del bien común. Pues bueno, a Ellacuría le interesó hablar del mal común, y si el mal común no quiere decir una cuestión donde el mal
simplemente esté extendido, pues, o que sea lo habitual, o sea, sino que también es un mal que se replica, que las estructuras sociales están hechas para que los seres humanos, en la mayor, no que estemos forzosamente en el sentido de que no tenemos libertad, pues, pero donde las condiciones están dadas para que sea más fácil recurrir a este tipo de dinámicas, donde hay distintos tipos de agravios y que constantemente por omisión o por nuestro actuar cotidiano somos partícipes de ello, ¿no? Lo cual es bastante interesante, ¿no? En ese sentido, bueno, retomo un poco la lectura que estaba para esta sesión, la de Judith Butler en torno a la violencia. Es una crítica a la violencia en nuestro tiempo. Considero yo que este esquema que retoma, que plantea Butler, pudiese casar con la noción de bien común, ¿no? O sea, si bien generalmente cuando en los estudios de violencia se sitúa la violencia bien como, a veces como directa, es decir, el acto que alguna persona ejerce para dañar a otra, y bien la violencia estructural, es decir, las dinámicas que están, o institucional, ¿no? Es decir, que de alguna manera automática se ejercen condiciones de violencia. Y ella añade una segunda, ¿no? Es decir, como una atmósfera de toxicidad. Perdón. ¿Quieres un café? Gracias. Como una atmósfera de toxicidad. Considero yo que eso pudiésemos utilizarlo para cazar la noción de mal común, ¿no? Y que actualmente, y pensando ahora sí en cuestión de América Latina, aquí no lo puse, pero creo que también es muy útil la colonialidad del poder que un sociólogo peruano, Aníbal Quijano, planteó, y de cómo tiene sus reflejos en distintas dinámicas de la vida, distintas parcelas de la vida. Digo, a grandes rasgos, él ubica que son 4, en posteriores trabajos ubica que son 5. La autoridad pública, que en el caso de la modernidad colonial, de la colonialidad del poder, tiene sus reflejos con la figura del Estado-nación moderno, que es un tipo de Estado muy peculiar. No siempre el Estado ha sido así. La cuestión de la subjetividad y el conocimiento, donde el dispositivo que sirve de dominación es la noción del eurocentrismo, es decir, como un elemento ideológico. El elemento del género y de la sexualidad, que en la modernidad es el patriarcado moderno, igual un patriarcado muy peculiar con sus dinámicas muy identificables, y aunque no profundiza mucho en ese tema, hay autoras decoloniales que retoman ciertos de esos aportes y desarrollan de una manera majestuosa, ¿no?, esta cuestión del patriarcado moderno, ¿no?, entre ellas María Lugones, Rita Segato, Ochi Curiel. Llega a mencionar la cuestión de la naturaleza, y hay un último elemento que de momento se me escapa, a ver si ahorita recuerdo, ¿no? A lo que voy es que me interesa pensar justo este orden colonial que acontece en América Latina y en las regiones del sur global en general como una condición de mal común, ¿no?, que genera violencia estructural, que genera violencia, por así decirlo, a la Butler como atmosférica. Y vuelvo aquí a un textito también de Dussel que se llama Derechos vigentes, nuevos derechos y derechos humanos, donde Dussel también, desde una concepción no tan ni jus positivista ni jus naturalista, dice, bueno, es que los derechos no están dados en la historia, no están dados antes de la historia, sino que es como si fuera una especie de lista y que simplemente vamos descubriendo con suerte, ¿no?, sino que son productos de distintas demandas sociales, de distintas luchas. Y en cierto orden normativo, en cierto orden social, general, a veces existen ciertos derechos que no forzosamente son derechos humanos. Pienso, por ejemplo, en el derecho de pernada, ¿no?, que no es un derecho humano, pero quienes tenían o poseían esta facultad, pues la veían como, o era concebida como parte de un derecho, ¿no? Esto sería parte del primer momento, la configuración, es decir, partimos de una situación de agravio estructural, ¿no? En un segundo momento, le puse momento de ruptura, que para Dussel, pensando en la política, es la segunda configuración o constelación de la ruptura mesiánica, es decir, donde la víctima o las víctimas son conscientes de su situación. Aquí es donde opera el concepto crítico de víctima y deciden de alguna manera, dentro de sus medios posibles, modificar algunas de esas condiciones, ¿no? Y una de las figuras que se utiliza, no es forzosamente la única, pero
que tiende a utilizarse es la cuestión de la figura de derechos humanos. Y lo cual vincula, lo voy a mencionar rápido, con la noción de cuerpo. Donde acontecen finalmente, o donde repercuten esos agravios, finalmente pues tienen repercusiones en el cuerpo. Ahí igual un textito, Poder y Derechos Humanos, de Aníbal Quijano, donde él explora un poco la temática de derechos humanos, remite a la cuestión corporal y de cómo violaciones graves como tortura a veces son vistas o hay un interés por verlas despolitizadamente. Sí, está la violación a la corporalidad de cierta persona, pero al concebirla como un cuerpo individual extendido del cuerpo social, pues no se ve o no se sospecha o se intuye cuál es el orden social que genera que se den este tipo de dinámicas. Hay un potencial utópico en este momento, utópico no en el sentido como escape de la realidad o de una manera peyorativa, sino más bien como diría Ceruti, lo utópico operante en la historia, es decir, un diagnóstico de la realidad que tenemos, nos guste o no nos guste, y que es movilizada, y que el actuar humano es movilizado también por la aspiración a modificarla, que es lo que vemos en la realidad y qué es lo que deseamos. Que Ellacuría también trabaja de esa manera, aunque más bien ahí vincula utopía con profetismo, pero es eso, es la denuncia a las condiciones actuales, y lo que ayuda a que se movilicen es la noción de la utopía. Si alguno de esos dos elementos falta, el otro se vuelve inoperante, ¿no? O sea, una condición de crítica, de denuncia sin un potencial utópico es algo profundamente ¿cómo llamarlo? Despolitizante o decepcionante. O bien, si es propiamente el utópico sin el diagnóstico real, pues es más bien una salida escapista. Es entonces donde ubica ahí, que se vuelve interesante, la noción de los sin derecho todavía, aquellos que tienen ciertas demandas pero que todavía no han sido traducidas o concretadas en cierto orden social ni orden normativo. Sin embargo, considero yo que ya son parte o podemos verlas propiamente como derechos humanos, tanto el agravio como la reivindicación propiamente para subvertir ese agravio, para salir de ese tipo de condiciones. Y es frente a los derechos vigentes que se empiezan a generar nuevos derechos, ¿no? Comentábamos quizás en otro momento, ¿cuáles pudiesen ser esos nuevos derechos? Pues sí, dependiendo o ejemplos de que sean nuevos derechos. Por ejemplo, hace una década quizás recordaba que se veía con gran sospecha y también con gran admiración el derecho, me parecía que era en Finlandia, a la conexión. Es decir, que todos los seres humanos tuviesen derecho al internet. Y visto como derecho humano. Y ahora, a partir de la pandemia, el teletrabajo generalizado, etcétera, está también el derecho, o se ha planteado el derecho a la desconexión. O sea, sí, que puedas conectarte, pero fuera de tu horario laboral, que puedas hacer tu vida, que no tengas que estar pegado a tus instrumentos de trabajo fuera de ese horario, ¿no? Sobre eso mismo también se han planteado, por ejemplo, el derecho a la ciudad, que es un paraguas donde engloban otro tipo de derechos, pero en el ámbito urbano. Y que son, por así llamarlo, nuevos derechos que quizás hace 100, 200 años no se veían como derechos humanos, pero las propias configuraciones civilizatorias de nuestra época remiten a que necesitamos ese tipo de dispositivos para satisfacer las necesidades. Y por último, entraría, si esa lucha, si ese proceso logra de alguna manera ser exitoso, en convertirse en una experiencia creativa. Es decir, donde o lo que se le ha llamado también derechos instituyentes. Esas demandas logran concretarse de alguna manera por la vía estatal o no estatal. Podemos acudir al pluralismo jurídico, es decir, pueblos indígenas que de alguna manera deciden ejercer el autogobierno y logran satisfacer sus necesidades, más o menos, lo cual pudiese verse también como experiencia de derechos humanos, ¿no? Creo que el pluralismo jurídico generalmente nos remite a pueblos indígenas, pueblos originarios, pero también podemos hablar quizás en ciertas comunas, en ciertos espacios incluso urbanos, donde tenemos este tipo de experiencias, donde cierta demanda, cierto bien, se logra satisfacer o se logra a través de la vía estatal, impugnando al Estado, puede darse este tipo de dinámicas, ¿no? Entonces, se fijan, ya no tenemos únicamente el momento normativo o el elemento normativo para imaginar la figura de derechos humanos, sino también las situaciones de agravio y las demandas también podemos verlas como propiamente derechos humanos. Si nos quedamos únicamente con el aspecto normativo como si fuese el único,
cualquier demanda nueva no entraría propiamente como derechos humanos y sería fácilmente descartable. ¿Me das la siguiente, por favor? Ya con eso vamos cerrando. Uno de los elementos más criticados más identificables y que en ciertos nichos más criticados de la figura de derechos humanos es el de la universalidad, ¿no? Una de las críticas versa sobre todo que en nombre de la universalidad se ha impuesto cierta hegemonía cultural, es decir, como si fuese una cara oculta, sobre todo de la cultura que le dicen occidental o de la cultura europea, ¿no? Entonces, desde el enfoque, usando la nomenclatura de Quijano, desde la cultura eurocentrada. Y varios posicionamientos, como los autores del inicio, los que son críticos a la figura de derechos humanos, Gustavo Esteva, Suri Prakash, pues dicen, no, es que hay que desmontar o deshacernos de la universalidad, más bien hay que hablar de una pluriversalidad, diversalidad, pluralidad, etcétera, ¿no? Y aunque bien entiendo esas dinámicas o creo entender esos alegatos, considero yo que es un despropósito, ¿no? Hay un textito breve de Héctor Díaz Polanco que se llama Izquierda, Identidad y Universalismo, lo recomiendo ampliamente, donde dice justamente, bueno, quienes nos posicionamos desde las causas de la izquierda no podemos o nos podemos dar el gusto de defenestrar la figura de la universalidad. Es una figura profundamente revolucionaria, nada más la cosa es cómo está ubicada, ¿no? O cómo es concebida. Igual un filósofo colombiano, Santiago Castro Gómez, va en esta crítica, dice, es que generalmente en nombre de la universalidad se muestra cierta particularidad, ¿no? Como la cultura europea, como si fuese sobre todo cuando es eurocentrada, como si fuese la vanguardia civilizatoria y a esa debemos de imitar, ¿no? Pues es que más bien el error está en cómo es concebida, más que de ir de la generalidad a la particularidad, hay que irnos de la particularidad a la generalidad. Aquí voy a explicar brevemente, retomo ciertos planteamientos tanto de Castro Gómez como de Yacuría. Primeramente, apelar a una humanidad como realidad universal. Es decir, aquí parto mucho de Yacuría, que dice, bueno, es que propiamente lo que entendemos por humanidad no es una invención. O sea, hay una realidad física que nos remite a la humanidad. Como especie humana tenemos ciertas configuraciones que nos anudan como un grupo común, ¿no? Aunque hay ahí posteriormente otras sugerencias, no sé si estudios, pero sugerencias científicas que más bien que nuestra carga genética es distinta, etcétera, y que no somos propiamente una especie, pero bueno, vamos a posicionarnos desde esta postura que remite justamente a la humanidad como una realidad propiamente universal y que por lo tanto tiene necesidades que le son comunes. ¿Cuáles son las mediaciones para satisfacerlas? Eso será propiamente más algo de la cultura, ¿no? Pero esa condición propiamente animal biológica, aunque desafiada constantemente, nunca es superada, ¿no? Es decir, se trata de un hecho ontológico, propiamente del ser. A partir de ello, y aquí podemos acudir a distintos estudios culturales, de filosofía de la cultura, tanto en América Latina como en otras perspectivas, la humanidad pues también es diversa. Culturalmente tenemos distintas expresiones de creencias, de cosmogonías, de ritos, de expresar los afectos, el erotismo, etcétera, ¿no? Incluso son las distintas humanidades, son las distintas culturas que se dan, ¿no? Pero sin olvidar que remiten propiamente a una humanidad común, pero que también tiene sus expresiones diversas. Y en ese sentido, pues también vale la pena darnos cuenta, yo me posiciono de estas perspectivas, que las identidades no son ni esencias, ni son hechos cerrados, ¿no? A veces, incluso desde cierto relativismo cultural se considera, no, bueno, es que tal cultura es así, si tú no la entiendes es porque tú no eres de esa cultura, ¿no? Y si cometen algo horrible, pues es porque tú no entiendes, es tu visión colonizadora que lo ve así, pero para ellos eso es otra cosa, ¿no? Estoy poniendo como casos extremos, ¿no? Pues las culturas también son dinámicas, las culturas son heterogéneas, hay demandas dentro de las mismas culturas, y algo que en cierto momento pueda ser visto como normal, muchas veces de los propios universos culturales, hay quien lo apela, quien lo critica, quien lo cuestiona, ¿no? Y además que algo muy común de la humanidad son los intercambios culturales. Entonces verlo como identidades cerradas
nos remite más bien a un aislacionismo que negaría la condición común de humanidad. Esto nos sirve justamente para pensar que además de la diversidad identitaria y cultural que puede darse, que puede configurarse también en modo de derechos, eso también puede ayudarnos a consolidar o propiamente, ahora sí, una universalidad. Es decir, cuando hay un anudamiento de distintas demandas sociales. Y aquí sí es muy distinto. Las distintas articulaciones que se dan de reivindicaciones en cierto momento dado, cuando inclusive hay quien menciona, cuando se configura el pueblo como pueblo, que es algo coyuntural, no es propiamente algo ya dado, es algo óntico, es decir, algo que está y después no está, es cuando propiamente podemos hablar de cierta universalidad, cuando distintos sectores se ponen de acuerdo para modificar cierto orden o para darle seguimiento a cierta causa, es cuando ya estamos hablando justamente de las demandas universalistas, en vez de quedarnos con concepciones propiamente de lo que dicen del tokenismo o de las políticas de las identidades, ¿no? Bueno, que a la población LGBT darle ciertos derechos, a las demandas feministas ciertos derechos, pero nada más, ¿no? Para nada estoy negando que sea inútil o innecesario. Digo, no estoy diciendo que sea inútil o innecesario. Pero no nos podemos quedar con eso. También hay que modificar cierto orden en el que tanto las mujeres como la población de la diversidad sexual, como la población indígena, qué condiciones los ponen en situación de subalternidad, aunque tenga sus especificidades particulares. Si damos cuenta, parecería que es un movimiento pendular en el que tanto, el hecho óntico ya está, la humanidad como realidad física, pero al ser la universalidad algo coyuntural, puede que se logre la causa o no se logre, pues los distintos sectores se dispersan y podrán en otro momento volver a agruparse, ¿no? Se diversifican, pero dentro de su diversidad pueden de nuevo volver o con otros sectores o en otro momento encontrar cierto anudamiento para darle consecución tanto dentro del orden estatal como en lo estatal a ciertas demandas, ¿no? A grandes rasgos más o menos lo que intento plantear. Lo pongo a discusión, si es de su interés. Y me das la última, por favor. Y con eso cierro. Muchas gracias. Bueno, un aplauso para Francisco. Bueno, la dinámica que sigue ahora es si hay alguna pregunta, comentario del público. Yo tengo algunas cuestiones que plantear, pero si el público quiere plantear algo, antes, el público es soberano, entonces, si hay alguna pregunta aquí en la sala o en línea, no tenemos nada. Bueno, a ver, empiezo yo si les parece y luego damos la palabra. Bueno, creo que Francisco, que Octavio Francisco, su nombre es indistinto, ha hecho un excelente recorrido por distintos autores, posicionamientos, etcétera, y además de eso nos regala una suerte como de dispositivo de pensamiento. O sea, la ponencia de Octavio no solamente se hizo una muy buena exposición descriptiva de autores, corrientes, sino que al final nos propone una suerte de modelo o dispositivo para pensar esta dimensión más política y ruptural de los derechos humanos que su dimensión más normativa estabilizada, ¿no? Entonces ese es el primer comentario que me gustaría hacer, ¿no? Como para hacer una suerte como de primera lectura de impresión de la exposición de Octavio. Después, tengo ahí una serie de planteos, comentarios, también preguntas, porque, digamos, esta tríada, cuando digo dispositivo me refiero a esto último que presentó, ¿no? Orden social injusto, momento de ruptura y experiencia creativa. ¿Y por qué digo que eso es un dispositivo del pensamiento? Porque, digamos, sirve mucho para pensar nuestros procesos políticos y los procesos asociados a derechos humanos. O sea, Octavio nos presenta ahí una suerte de
de dispositivo del pensamiento que después uno lo puede llenar con distintos contenidos cuando hace análisis político y social, ¿no? Me parece sumamente interesante la propuesta, porque más que pensar a los derechos como, digamos, en su instancia puramente normativa de plasmación de una serie de reivindicaciones en el cuerpo normativo o en el cuerpo normativo de la nación, digamos, Octavio señala más el momento de ruptura y el momento de creación o de institución, ¿no? Entonces, ahí ese esquema me recuerda mucho al esquema de Ernesto Laclau, ¿no? Al final de tu exposición se puso un poco el lacloniano, Octavio, cuando habló de articulación de demandas y creación de una universalidad y de un pueblo. Por lo que tú llamas orden social injusto, le podríamos llamar statu quo. Lo que tú llamas momento de ruptura, le podríamos llamar, digamos, ruptura popular, ¿no? Laclau le llama la ruptura populista, a esa acumulación de demandas insatisfechas ante un statu quo, ¿no? Y esas demandas democráticas, no populares, esas demandas democráticas por, digamos, los ejemplos que tú has dado son los mismos que podría dar yo, ¿no? Es decir, demandas democráticas como derecho a la identidad sexual, pero a la identidad sexogenética, pero también digamos, insatisfacción de demandas en cuanto a necesidades básicas, ¿no? Agua, techo, comida, etcétera. Y esas demandas democráticas que no son absorbidas o satisfechas por el sistema institucional dado, crean una suerte de ruptura con el statu quo y producen el pueblo. A lo que tú llamas experiencia creativa, con Laclau le podremos llamar la creación de un pueblo, ¿no? Entonces, creo ahí que evidentemente que el elemento, digamos, comunitario, político, tiene un peso muy fuerte en tu propuesta, ¿no? Es decir, no hay derechos humanos por fuera de la construcción de una comunidad política, ¿no? Llamémosle pueblo, ¿no? Llamémosle, en fin, ¿no? Sí, comunidad política, ¿no? Comunidad política, pueblo organizado, ¿no? Etcétera, etcétera. Digo esto porque la figura, esto salió también en la discusión de otro seminario con la ponencia de nuestra colega Marcela, que le preguntábamos, ella hablaba mucho del cuerpo-territorio, ¿no? Es decir, la idea de que todo cuerpo está inmanentemente atado a un espacio, a una territorialidad, ¿no? O sea, que no hay cuerpos aislados, siempre el cuerpo está en un contexto. Y surgía ahí la pregunta por la idea de persona. El concepto de persona y de dignidad de la persona tiene un calado muy hondo en la tradición de derechos humanos, ¿no? Y a pesar de que tú no omites esa noción de la dignidad y la persona, te interesa mucho, me parece a mí, esto es una interpretación, a ver qué piensas, que el concepto de derechos humanos no quieres atarlo solo a la idea de persona, a la idea de persona moral, ¿no? Como dijera María Zambrano, la democracia es el sistema político donde el ser persona se convierte en una posibilidad real y efectiva, ¿no? Bajo ningún otro régimen el individuo puede pasar a ser persona, ¿no? O sea, una democracia constitucional, respetuosa de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero quiero llegar a la idea de que en tu propuesta tiene una centralidad, me parece a mí, la idea de pueblo y la idea de comunidad política, ¿no? Es decir, como que estos momentos de ruptura requieren organización social, ¿no? Requieren trabajo de base, y esa experiencia creativa, tú hablabas de que puede venir por el Estado, pero también puede venir por el lado de comunidades autónomas, a través del ejercicio del pluralismo jurídico, pero, digamos, en cualquier
me da la sensación que en cualquiera de las dos alternativas, ya sea que se logra a través del Estado o a través de comunidades autónomas, hay un pueblo ahí involucrado, ¿no? Entonces ese sería como el primer comentario, y el comentario lo transformo en pregunta. Es decir, podemos pensar la idea de derechos humanos escindida, desvinculada de la noción de pueblo democrático, no de cualquier pueblo, sino de un pueblo democrático, ¿no? No de un pueblo fascista, sino de un pueblo democrático, ¿no? ¿Qué peso tendría el concepto de pueblo en las luchas por los derechos humanos? ¿El concepto de pueblo tiene un mayor o menor peso que el de persona, ¿no? El de persona es el tipo de sujeto que por antonomasia debe ser pensado y puesto en práctica. Como dice María Zambrano, la democracia nos hace, no es que seamos personas, sino que nos vamos haciendo personas, ¿no? El concepto de persona es un concepto progresivo, ¿no? Mientras más derechos vamos disfrutando, más personas nos hacemos, podemos decir, ¿no? O sea, como que esta idea de que la persona ya está dada, bueno, o sea, ¿qué es una persona que no puede gozar de ningún derecho? Bueno, es no persona, ¿no? Pero haciendo un poco estos anudamientos de pensamiento, te pregunto esto, ¿no? ¿Qué piensas del concepto de persona? ¿Qué piensas del concepto de persona y su relación con el concepto de pueblo? ¿Ese momento creativo lo pueden llevar a cabo personas o son digamos, o son colectivos, ¿no? Donde hay una suerte de suma de personas, pero siempre el momento colectivo quizás podría tener aún mayor peso ahí que el momento más puntual, individual de la persona. Aunque también podemos pensar en la persona colectiva, ¿no? No necesariamente pensar el concepto de persona asociado al individuo. Es el primer comentario, ¿no? Después, el otro comentario que te quisiera hacer, para ver si el público se anima, es, hay una idea, me gustó mucho que resaltaras, ¿no?, la tradición haitiana como una primera revolución anticolonial y antiesclavista, y me resonó mucho el texto de Hannah Arendt sobre la revolución, donde ella, sobre la revolución, es un texto de los 60 de Hannah Arendt, donde ella hace una comparación entre dos grandes revoluciones modernas, la revolución francesa y la revolución americana, de la revolución de los Estados Unidos. Y dice, la revolución francesa fracasó en la construcción de instituciones estables de la libertad porque quedó muy atada a, digamos, a la necesidad humana, ¿no? A los sans-culottes, ¿no? Y, digamos, el hecho de politizar la necesidad humana no te permite construir instituciones estables de la libertad, ¿no? O sea, la Revolución Francesa fue muy caótica. Después vinieron la guillotina, el imperio del terror, etcétera, etcétera. Y, digamos, y los más exitosos, dice Hannah Arendt, fueron los norteamericanos, la revolución de las 13 colonias, que, digamos, pusieron en primer lugar la libertad, y en todo caso subordinaron las necesidades humanas a la noción política de libertad y pudieron construir instituciones de la libertad más estables, ¿no? Constitución, régimen constitucional, etcétera, ¿no? Entonces ahí te quería preguntar por esta visión, digamos, que asocia a los derechos humanos con una tradición constitucionalista fuerte y con la necesidad de que haya instituciones estables de la libertad y de la igualdad, un suelo constitucional sólido y firme para que haya derechos humanos, ¿no? O para que los derechos humanos tengan una vigencia fuerte, etcétera, etcétera. Y hago la pregunta un poco ya introduciendo quizás la polémica, porque esta idea de que es necesario contar con instituciones estables y constitucionales sólidas de la libertad, uno podría decir que en el mundo contemporáneo, digamos, nuestros países norteamericanos tienen constituciones que se han reformado
en distintos momentos de su historia reciente, pero de los 80, 90, nuestras constituciones latinoamericanas han incorporado la idea de derechos humanos, Argentina en los 90, México 2011, ¿no? Y, sin embargo, digamos, son países que tienen muchísimas violaciones con sus diferencias, ¿no? Pero son países, digamos, que han logrado altos estándares en materia de constitucional, y con sus diferencias hay mucho rezago social todavía, mucha violencia, sociedades, digamos, inseguras, etcétera, etcétera. Entonces te quiero preguntar si esta cuestión que Arendt veía en los 60 como una suerte de ley de hierro, si no hay una constitución estable, no vamos a tener posibilidad de defender los derechos humanos. ¿Cómo ves esa situación hoy? Bueno, hablé muchísimo y no sé si te provoca algo esto que digo. Y la colega, recuérdanos tu nombre? Marta Guadalupe Guerrero. Adelante, Marta. Bueno, pues antes que nada, Marta Guadalupe Guerrero Verano, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bueno, pues antes que nada felicitarlos por la exposición, me llamó mucho la atención, nada más que tengo algunas unas pequeñas inquietudes, sobre todo considerando que cuando hacías referencia a la tradición hispanoamericana de derechos humanos, señalando a Fray Bartolomé de las Casas como ya sabemos, uno de los principales precursores. Hay varios textos, y aquí viene mi inquietud, porque varios de los textos señalan de que efectivamente Fray Bartolomé de las Casas protegía a los indígenas, mas no así a la gente de color, porque para él, según estos textos, valía más ciertos animales como un caballo que una persona de color. Entonces, aquí, por lo que señalaste, esa es mi inquietud. Primer punto. Después, respecto a estos autores que estuvieron realizando estas cuestiones de… Bueno, tú mencionaste, como bien lo dijiste, no son los únicos autores, son los que a los que hiciste referencia porque son los que más conoces. Sin embargo, siento que quedan ahí la deuda de autores latinoamericanos que en su momento fueron precursores de las ideas críticas y sobre todo en materia de derechos humanos en el movimiento latinoamericano. O sea, estamos hablando de la década de los 90 del siglo pasado. Entonces, ahí también habría que hacer un replanteamiento de estos autores que fueron significativos, que fueron precursores en la lucha y realmente con un pensamiento muy crítico, dado los momentos que se estaban llevando a cabo en América Latina. Y ya por último, para concluir mis comentarios, también me gustaría comentar respecto a esta cuestión del replanteamiento de la universalidad de los derechos humanos, porque si bien es cierto de que previo a esto también la cuestión de la dignidad humana, hay un texto muy interesante de Boaventura de Sousa, donde establece ciertos parámetros, ciertos comentarios respecto a que, a pesar de que mucho se habla de la dignidad humana, hasta el momento no se ha alcanzado un concepto común que sea aceptado por todas las o sea, de manera general. Y ya por último, ahora sí, respecto al replanteamiento de la universalidad de los derechos humanos, pues sí es importante señalar que estos derechos humanos son básicamente implementados en el ordenamiento jurídico de cada uno de los estados a su propia voluntad. Sin embargo, para la generación de ellos, y por esto la universalidad va a depender mucho de lo que cada una de las, y aquí sí, de las organizaciones internacionales estén emitiendo, porque, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas ha generado un gran número de instrumentos, tratados multilaterales que han sido, estas convenciones han sido ratificadas por muchos países y de esa forma se ha llegado cierta universalidad. Lo mismo los documentos emanados de la Organización de Estados Americanos, que principalmente la Convención Americana de Derechos Humanos, que
obliga de cierta forma a los estados a implementar las decisiones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya tomado, y de esa forma ha sido de gran utilidad para los países que han ratificado este instrumento. O sea, realmente no podemos perder de vista que esta universalidad se está dando gracias a esta generación de instrumentos que están teniendo organizaciones internacionales, pero sobre todo a la ratificación que los estados están teniendo de estos instrumentos. Lo mismo que en la Unión de Estados Africanos también están generando una gran cantidad de instrumentos que lo que pretenden es precisamente proteger los derechos humanos de la gente de ese continente, y que está basado en las necesidades que se están viviendo, porque las realidades, como ya bien se había mencionado, las realidades podrían pensarse que son distintas, que no es lo mismo lo que se está viviendo en el continente africano que lo que estamos viviendo en América Latina, y en fin. Bueno, pues muchas gracias por la exposición. Gracias. Con eso tenés para... Usualmente juntamos 3, pero si no hay una tercera, creo que... ¿Vos tenés una tercera? Dale. Adelante. Acá el compañero Silvano. Gracias, pues felicidades Octavio, Guillermo, por estas reflexiones tan documentadas y llenas de revoluciones. Te quería preguntar sobre las revoluciones de la región. O sea, hay aportes a la construcción histórica y conceptual de los derechos humanos de los grandes movimientos fundantes de la modernidad, ¿no? Ya se mencionaron aquí en la mesa la Revolución Francesa y la Revolución Americana. ¿Qué ha aportado en términos de construcción histórica de los derechos América Latina y sus movimientos sociales? Gracias. Bueno, muy bien. Pues habiendo juntado las estrictas 3 preguntas, cuando quieras, Octavio. Bueno, fueron estrictamente 3 participaciones, porque preguntas fueron muchas, ¿no? Pero Claro, digo, no. Con ganas de hablar todo. Digo, no voy a intentar, ya me inmunizo, sé que no voy a dar respuesta cabal a todas, pero bueno, al menos para reaccionar, ¿no?, a estas inquietudes que agradezco, son bastante estimulantes, y pues intentaré ahí más o menos ir tratando de dar aportes o pensar, por lo menos pensar en voz alta. Ya no sé ni por dónde empezar. Bueno, una cuestión relevante que mencionabas, Guille, del pluralismo jurídico. Algo que hay que tomar en cuenta es que, nos guste o no, el pluralismo jurídico ya es un hecho, es una realidad. Bueno, no ya es un hecho, siempre lo ha sido. Y bueno, los estudios ciertos estudios de pluralismo jurídico, bueno, indican cómo desde ciertas comunidades originarias o incluso afro, pues tiene un orden normativo distinto al del Estado, es decir, que es ahí donde empiezan a resquebrajarse ciertos planteamientos de la modernidad, de que con la modernidad se genera, a cada Estado le corresponde una nación, y que además tienen una única manera de ejercer derecho. Pues bueno, eso nunca se ha implementado de manera absoluta, ¿no? Y la cuestión también es ahí, tampoco para ser tan románticos, ¿cómo es ese orden jurídico que está fuera del Estado? ¿Es un orden más injusto? ¿Es un orden menos injusto? Hay estudios, me da a la mente Orlando Aragón, por ejemplo, que indican que hay experiencias muy valiosas, sobre todo, por ejemplo, en el derecho penal, ¿no? En vez de que nosotros estemos tan introyectada esta forma de que el castigo que se debe de dar es un castigo punitivo de meter a alguien a la cárcel, por ejemplo. Bueno, habrá otras formas de ejercer en ciertas comunidades, no digo en todas, donde más bien sea una restitución del daño, ¿no?, por ejemplo. Y de no expulsar a la persona criminal, por ejemplo, de algún modo, de la comunidad, sino más bien reincorporarla o tratar de entender por qué actuó de esa manera. A veces ocurre, no siempre, tampoco
se trata de romantizar. Pero bueno, eso como para dar una especie de luz, aunque también se habla de pluralismo jurídico más bien en cuestiones del ámbito criminal, ¿no? Donde también ya es propiamente una normativa, pero que responde a situaciones donde el Estado o es débil, o está alejado, o es cómplice, y donde quien realmente ejerce un orden jurídico sería otro actor. Híjole, todo esto del pueblo democrático, digo, intento pensar un poco lo que planteas con Hannah Arendt, ¿no? Pensaría yo que incluso en órdenes no democráticos o no consolidadamente democráticos, también la figura de derechos humanos nos sirve para irlos creando, ¿no? Pensaría yo, no es garantía, creo que en la lucha política no se lucha por la verdad, a pesar de que la verdad es revolucionaria y no hay ninguna batalla ganada, ¿no? O sea, sin embargo es una herramienta, y sobre todo que ha ocurrido a pesar de las dificultades que acontecen en nuestros países, que la figura de derechos humanos ha sido utilizada también de una manera sumamente fecunda para poder ir generando ciertas instituciones, aunque sean endebles, y las instituciones, que es lo de menos, ciertos órdenes sociales que sean menos nocivos, menos lacerantes. Aquí, bueno, me viene mucho esto también lo digo porque habrá quien defenestre esta figura y acudiendo más bien a su carácter imperial, colonial, etcétera, que no digo que no ocurra, y creo que sabemos que Estados Unidos es el argumento que utiliza muchas veces para invadir países, pero no podemos quedarnos únicamente con esa visión o con ese uso nocivo de derechos humanos. Y bueno, creo que el caso chileno y el argentino fue nodal utilizar la figura de derechos humanos para generar los órdenes políticos democráticos o medianamente democráticos que existen hoy en día, ¿no? También, bueno, creo que ayuda un poco a ir resolviendo lo que tú preguntas respecto al concepto de persona que es progresivo y que solo se es persona dentro de la democracia, y también algo que comentaba la compañera Marta, creo que respecto a la dignidad, ¿no? Aquí, bueno, parto un tanto de Yacuría, no voy a profundizar, pero bueno, él plantea justo en este texto que mencionaba ontológico de la filosofía de la realidad histórica, que hay distintos niveles de la realidad, ¿no? O sea, una realidad puramente física, una realidad y dentro de esa complejidad, la realidad física se vuelve una realidad, me parece que el siguiente nivel que plantea es una realidad orgánica. Después del orgánico viene una realidad propiamente animal, y lo animal viene una realidad humana, ¿no? Donde, como si fueran capas de una cebolla, donde los niveles previos de realidad no, más bien nunca nos distanciamos del nivel previo de realidad, y el último nivel que conocemos es el del nivel de la realidad histórica. ¿Esto por qué viene a cuento? Porque en este proceso de que se van dando niveles más altos de realidad, también acontecen el proceso de hominización. Es decir, donde ciertas especies animales se convirtieron en seres humanos o en Homo sapiens. Pero además está a la par un proceso de humanización o de deshumanización, dependiendo del caso, ¿no? Creo que podemos pensar la figura de persona justamente como una expresión de esta humanización. Y obviamente la figura de derechos humanos entrarían de ello, ¿no? Aunque a veces haya experiencias que van, por así decirlo, hacia niveles más bajos de realidad o menos, decir menos complejos, pero creo que no aplica, donde la humanización se está dando, pero no humanización. Creo que de alguna manera no da respuesta, pero pudiese dar cierta pauta, ¿no? Y en ese sentido también tiene varios textos este autor respecto a la figura, la figura del sujeto, que a lo mejor era la que yo te quería decir, sujeto en vez de persona, ¿no? Que nos pudiese ayudar para pensar estas temáticas, y justo persona y comunidad trabaja este tipo de alguna de estas nociones, y él argumenta, a diferencia, por ejemplo, como era Hinkelhammer, que el sujeto, sobre todo el sujeto de la historia, está configurado por tres elementos, ¿no? Pues lo podemos pensar como un triángulo, que vendría siendo el agente, es decir, lo que remite un funcionamiento orgánico, el agente, el actor, que remite a cómo actúa la persona, cómo actúa el entramado social, y el autor,
es decir, la dimensión propiamente individual, ¿no? Pero dice, bueno, en general lo que tenemos es que se le da primacía a alguno de ellos, y por lo tanto no se genera un sujeto, o en su caso un sujeto de la historia. Cuando se logran de alguna manera configurar los tres elementos de una manera más o menos balanceada y con un ímpetu de transformación en la realidad, quizás este sujeto colectivo que se configura como pueblo, para el caso que estamos hablando, y plantea sus demandas de derechos, es cuando emerge un sujeto no solo histórico, sino sujeto de la historia. Es más o menos lo que se me ocurre te respondiendo, si no ahorita vamos dialogando, ¿no? Más o menos para abordar o reaccionar a lo que dice la compañera Marta. Bueno, el caso de Bartolomé siempre presenta cierto tipo de cuestiones, y bueno, lo que yo alentaría pues más bien es verlo justamente dentro de la época, no por excusarlo, y también la otra vez comentábamos, ¿no?, en cierta comida de cómo comienza Borges su Historia Universal de la Infamia, ¿no? Donde Bartolomé de las Casas, para no, ¿cómo era? Dice que manda a traer esclavos negros para dejar de explotar a los esclavos indios. O sea, esa es su... Rara variación de filántropo. Ajá, rara variación de filántropo. Yo más bien, digo, tampoco es mi interés reivindicarlo de manera absoluta, sin embargo creo que es útil dentro de esta tradición, y tomar en cuenta que sí, al final de su vida, por así decirlo, se dio cuenta, o no sé, esas expresiones no es que sean falsas las que usted retoma, pero sí, al final también tiene ciertas temáticas donde más bien presenta mayor cercanía con la población afrodescendiente, ¿no? Y bueno, y si nos ponemos a buscar, también encontraremos en otros intelectuales que sí, generalmente son hombres de la historia colonial, que presentan gran simpatía hacia pueblos originarios, pero con los pueblos afro sí muestran o recelo o desprecio. Incluso el propio Mariátegui, o sea, ya posteriormente también tiene algunas líneas donde no es muy, ¿cómo llamarlo?, muy noble con los pueblos afroperuanos para este caso. Y sí, bueno, igual lo de Boaventura, el concepto de dignidad, que bueno, es un concepto siempre debatible, ¿no? Incluso si nos ponemos escépticos, bueno, ¿qué dignidad? ¿Qué entendemos por dignidad? O es bastante relativo, ¿qué es para ti digno? ¿Qué es para ti no digno? ¿No? Creo que nos ayuda también pensar como la plenitud del poder hacer, o sea, el poder ejercer nuestra libertad, el poder no, estar en las condiciones óptimas para que no nos falte, nada que nos permita satisfacer necesidades. Y ya si nos vamos a necesidades, sí hay teorías de necesidades que indican que son objetivas, ¿no?, para los seres humanos, ¿no? Y bueno, habrá distintas mediaciones y dirán, no, pues que yo tengo la necesidad de un PlayStation. No, bueno, eso no es una necesidad. Eso es una mediación con la que crees resolver, quizás logres, quizás no, cierta necesidad. Pero más bien la necesidad que hay de fondo es una necesidad de ocio, de esparcimiento, ¿no? Que puede ser por el PlayStation o puede ser por otra cosa, ¿no? Entonces, digo, creo que nos pudiese ayudar a pensar, a anudar la noción de dignidad con la noción de necesidades y la satisfacción de las mismas, ¿no? Y bueno, aquí lo que dice mi gemelo adoptado, ¿no?, Silvano, respecto a los aportes, bueno, mencioné un poco, sí, lo de la Revolución Haitiana. También se ha intentado retomar al menos como documento fundador, o al menos como una especie de ideario de derechos humanos, el documento Sentimientos de la Nación de Morelos, ¿no? Y la ley de Artigas ¿dónde era? De Paraguay. ¿Uruguay? ¿Artigas? Entonces, de Uruguay, y aparte hay otro proceso que se da en Paraguay cuando ocurre la guerra. Bueno, tú lo tendrás quizás con mayor claridad, ¿no? Sí, que los tres países lo cercan a Paraguay, ¿no? La guerra de la Triple Alianza. Entonces, guerra de Triple Alianza, dices. Entonces, ahí tenemos al menos tres elementos cuarto con la Revolución Haitiana, que se intentan identificar como procesos de derechos humanos desde América Latina, aunque no digan exactamente derechos humanos, como tampoco ni los franceses ni los ingleses le decían tal cual desde un inicio derechos humanos, ¿no? Menos los gringos. Pero que pudiese servir, ¿no?, para ese tipo para esa cuestión, ¿no? Y bueno, y ya más recientemente, pues creo que igual la experiencia de las Madres de la Plaza de Mayo, como hay un ejercicio político,
colectivo a partir de cierta demanda que pudiésemos llamarle de derechos humanos, y ahí sí, aunque a veces suena como un tanto disco rayado, o sea, en cuanto a que es el movimiento social casi que por experiencia al que aludes, pero la causa zapatista creo que me parece que puso en ese momento en México una gran demanda pendiente, y que sigue pendiente, pero al menos ya no está invisibilizada, ¿no? En cuanto a los pueblos originarios, y ya está hasta entrado el milenio, la cuestión de las autonomías, ¿no? O sea, que si estamos de acuerdo, que si no estamos de acuerdo, pero al menos es algo que discutimos, ¿no? Y que es algo interesante, un poco vinculando algunos de tus varios comentarios, en esta construcción de pueblo, pensaría yo, y no remito tanto a Laclau, que lo desconozco un tanto, o sea, casi todo, sino más bien a Castro Gómez, quien emplea a Laclau y otros autores, que dice, bueno, sí, está la configuración de pueblo como elemento coyuntural emergente que actúa en la política democráticamente, pero hay causas que son excedentes, que no se logran institucionalizar, ¿no? Entonces ahí pudiésemos pensar que muchos movimientos sociales, si bien tienen causas que podemos, o logros que podemos palpar de una manera muy, muy clara sus alcances, habrá otras demandas que quizás serán retomadas en otro momento, o que tendrán otros cauces para no digo resolución, sino más bien para su gestión, ¿no? Pero, bueno, no sé si medio más o menos ahí con lo que me preguntan ustedes tres. No sé si alguien más que... No sé si hay otra pregunta. Pues yo creo que hemos discutido muy lindo y tus respuestas han sido muy satisfactorias. O sea, creo que, digamos, o sea, para cerrar, digamos, creo que en definitiva la propuesta de Octavio nos viene a proponer una lectura, digamos, que tiene en cuenta, digamos, lo normativo, pero no se ciña a él. Segunda conclusión que yo sacaría es la necesidad de reivindicar, ¿no?, las tradiciones históricas latinoamericanas, que son tradiciones normativas, pero también son tradiciones, digamos, plagadas de lo que tú llamas momentos de ruptura, ¿no?, de experiencias creativas, ¿no? Y digamos, sí, no, claro, por supuesto. Adelante. Sí, una temática que a veces queda como pendiente es la cuestión de la revolución, ¿no? Y si bien no considero que sea como un concepto... Creo que está apagado. No, sí está. Ya, perdón. Como un concepto vacuo o anacrónico. Quizás a veces es problemático al pensar la revolución como el momento final que va a resolver todos los problemas, ¿no? Que digo, ojalá la historia fuera así de fácil, que después de un momento revolucionario ya, ahora sí como un momento de parucía donde ya no hay conflicto. Y lo cual intrínsecamente de entrada al ser humano es la cuestión del disenso y del conflicto, ¿no? Eso no, la cuestión del antagonismo. Entonces ahí queda la bronca, como a veces consideramos que si no se da una revolución o si no se da un cambio total y absoluto, es algo que quedó incompleto, que no vale la pena. Yo pensaría que no, o sea, hay que más bien darnos cuenta cuál es el alcance de que logró cierta causa. Quizás no logró todo lo que quiso, pero si de alguna manera logró generar mejores condiciones de vida para más personas, pues ya de entrada es algo que vale la pena como experiencia, ¿no? Que si la revolución haitiana, después de eso los franceses y los gringos fueron una nación que la pisotearon hasta el cansancio, hasta hoy en día, esto no quiere decir que entonces ese proceso revolucionario no haya servido o no tenga su valía que ha de recuperarse, ¿no? Sino que más bien pues la historia sigue avanzando y los sujetos políticos e históricos estamos avanzando con ella y actando en ella, ¿no? Ya con eso me interesaría cerrar. Sí. Bueno, o sea, aquí hemos hablado también de paz imperfecta, ¿no? Se hablaba el viernes de una noción de paz, la paz no como una meta final, ¿no? Trato de más o menos comparar lo que has dicho acerca de las rupturas revolucionarias con la idea de paz, no pensar la paz como una meta, sino como un proceso en constante creación, y también pensarla como una institucionalización siempre imperfecta, ¿no? Pero eso no quiere decir que su imperfección nos desmoviliza, ¿no? Sino que al contrario, su imperfección nos moviliza aún más para seguir avanzando en crear espacios, digamos, donde los conflictos se solucionen de manera no violenta, ¿no? En fin, bueno, creo que podremos seguir dándole vueltas, pero
Me parece que la conferencia o charla o clase, como quisiera llamarla él, de Octavio ha sido muy iluminadora, y cerramos aquí esta sesión y nos vemos dentro de un mes en la tercera sesión del Seminario de Pensamiento Crítico de los Derechos Humanos. Muchas gracias. Hasta luego.